ministras, ministros, estimados colegas. Para mí es un honor introducir la conferencia Los recuerdos del porvenir, la dimensión cultural de la lucha contra el cambio climático, a cargo del arquitecto Alejandro Aravena, en este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. El mundo es un conjunto e Iberoamérica, en particular, está inmerso en un acelerado proceso de revisión de las políticas y medidas necesarias para afrontar los desafíos del presente y del futuro. La crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante eventos externos bruscos, disruptivos y de gran impacto, reforzando la necesidad urgente de acelerar una transformación vital hacia el paradigma del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 y su compromiso de que nadie se quede atrás emergen como una gran herramienta acordada entre todos, que nos compromete en favor de la cooperación global. Permítanme por un momento hacer referencia a la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar el 22 de abril del 2021 en Andorra, para la que se ha escogido el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus, con el propósito de impulsar la innovación como herramienta fundamental para la implementación de la Agenda 2030 en la región. Estoy convencida que compartimos que los retos asociados al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son dos de los mayores y más urgentes desafíos que enfrentan la humanidad y el planeta. Debemos reevaluar nuestra relación con la naturaleza para detener la recurrencia de eventos devastadores, repensando nuestros patrones de consumo y producción, fortaleciendo el uso sostenible de los recursos y priorizando la inversión en la protección y la conservación de la naturaleza y del patrimonio para ayudar a impulsar las economías mundiales. La innovación a la cual nos remite el lema de la próxima cumbre debe convertirse en un factor determinante para acelerar la acción climática y el desarrollo sostenible, incluyendo tanto la contribución a la evolución tecnológica, de la creatividad cultural y de los conocimientos y prácticas tradicionales, como la transformación de conductas y comportamientos de los individuos e instituciones para una mayor resiliencia de nuestras sociedades. En este marco, la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, que tuvo lugar en Bogotá los días 17 y 18 de octubre de 2019, reitera el acuerdo político adoptado en la Cumbre de Guatemala que reconoce el vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible, y que este es un espacio de diálogo y consenso para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas culturales de los Estados, sus programas y acciones conjuntas. Hemos de avanzar hacia una economía basada en circuitos más eficientes que potencien la distribución de recursos a nivel local, mejorando las cadenas de suministro y de valor y la calidad del consumo, adoptando conductas más responsables y reduciendo la generación de residuos. La educación y la transmisión de la cultura son dos de los principales instrumentos para abordar estos desafíos y es necesaria la reconexión de las sociedades humanas con la naturaleza para asegurar una prosperidad compartida. La dimensión medioambiental es uno de los pilares del desarrollo sostenible, toda vez que no es posible concebir el desarrollo ni la vida humana sin el sustento de un medio ambiente saludable. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Toyo, soy arquitecto y quiero primero agradecer la invitación a participar en este Congreso Iberoamericano de Cultura y les voy a estar platicando en estos siguientes 45 minutos sobre la dimensión cultural de la lucha contra el cambio climático. En específico voy a hablar del trabajo que realizamos como arquitectos desde una organización que se llama Programa VACA y vamos a hablar de algunos aspectos importantes para enmarcar los procesos que llevamos para poder, a través de la construcción comunitaria, hacer frente a la pobreza multidimensional y habitacional, específicamente con la recuperación de técnicas vernáculas, los materiales naturales y con esta visión de la sostenibilidad como parte de la lucha contra el cambio climático y contra las consecuencias del cambio climático, en particular con
con poblaciones vulnerables. Quiero iniciar con explicarles un poco cuál es el acercamiento hacia el diseño que normalmente llevamos y que llevo desde hace ya más de una década de manera privada y con el programa, con la organización hace 8 años. Y básicamente lo que intentamos hacer es utilizar el diseño en conjunto con los conocimientos vernáculos y las tecnologías pasivas que son de muy poco impacto ambiental o de nulo impacto ambiental, para poder generar espacios de significado, espacios bellos y que además sirvan a las personas para poder desarrollar diferentes actividades. Vamos a hablar específicamente de uno de los proyectos del año pasado, que fue la reconstrucción de vivienda después de los sismos, y ahí vamos a ver algunos de estos aspectos y lo van a poder ver reflejado, pero es bien importante que podamos durante toda la presentación entender que lo que estamos buscando como parte de este cambio desde la dimensión cultural es la recuperación en realidad de muchos de estos aspectos culturales, de cómo habitábamos y cómo utilizábamos en diferentes territorios los materiales que estaban disponibles y las tecnologías que habíamos probado a través del tiempo, ¿no? Y es importante poder hacer esta liga entre la tradición y todos los aspectos de cómo manifestamos nuestra cultura, nuestro habitar a través de los elementos vernáculos y las cosas que realizábamos en los territorios. Esa parte tiene un aspecto social, un aspecto cultural, un aspecto económico. Hay un montón de aspectos que vamos a ir tocando. Y cómo podemos hacer una liga al presente, a la contemporaneidad, a los mejoramientos técnicos, porque estos conocimientos siempre están en constante transformación, pero sobre todo, cómo podemos activar en las poblaciones vulnerables, y esto también se puede aplicar a otro tipo de poblaciones, pero en particular, cómo podemos aplicar estos conocimientos para que las poblaciones vulnerables puedan hacer frente a sus necesidades y hacerlo además de una manera sostenible. Bueno, comienzo a platicarles un poco. Programa Vaca es una organización, es una ONG, una AC, que llevamos 8 años trabajando, prácticamente 8 años trabajando. Y la idea es que Programa Vaca funciona como una plataforma de construcción comunitaria que utiliza materiales y técnicas regionales para el combate a la pobreza habitacional en zonas rurales y territorios indígenas, a través de un diseño participativo, incluyente y pluralista. Aquí quiero hacer un hincapié a esta parte. Uno de los aspectos de la dimensión cultural importantes para la lucha contra el cambio climático está justamente en esta parte, la participación incluyente y pluralista. Poder comprender que en diferentes territorios hay diferentes formas de acercarnos hacia la sostenibilidad y también como una parte importantísima de la sostenibilidad real es ser incluyentes y poder invitar a las personas a participar activamente en la transformación positiva de sus comunidades y sus espacios habitables. El equipo estamos conformados por arquitectos y diferentes disciplinas. En realidad somos una plataforma muy abierta que lo que busca es invitar a las personas para que puedan a través de su perspectiva particular y de sus conocimientos específicos aportar algo al proceso. Entonces es un proceso abierto, invitante, que lo que intenta también incentivar es explicar a las personas cómo todas y todes podemos participar en estos procesos y podemos ser parte activa de la transformación de todos nuestros espacios urbanos, periurbanos, rurales y territorios indígenas para poder hacer frente a este problema importantísimo con el que nos estamos confrontando, pero nos vamos además a confrontar de manera mucho más fuerte en el futuro. Voy a platicar primero de los qué, los cómo y los porqués de la organización y nos vamos a enfocar en los primeros cuatro puntos de inferencia de la organización. La pobreza habitacional, es decir, que las personas podamos tener un espacio digno para desarrollar nuestras actividades, tanto familiares, personales, como de desarrollo y de desarrollo económico, infraestructuras y demás.
La pérdida de las técnicas vernáculas sostenibles, esto es importantísimo, que lo que estamos tratando de hacer es recuperar estos procesos. El tercero, y este es bien importante en temas de la dimensión cultural, de como cultura, cómo respondemos a nuestras necesidades específicas, es el asistencialismo y esta idea del el Estado y las organizaciones y estas otras instancias de cómo todo el tiempo a través del trabajo en campo y de cómo hacemos o cómo acercamos estas soluciones a diferentes grupos, en realidad estamos mermando la posibilidad de que estos grupos humanos puedan autorreconocerse como capaces de autogestionar y autogenerar sus soluciones. Y es importantísimo eso hacia toda la cultura de la lucha contra el cambio climático, para que podamos comprender como parte del problema, en particular en la construcción, que es una industria que contamina tantísimo, que somos en realidad responsables de un altísimo porcentaje de la contaminación en el mundo, cómo en realidad los procesos de construcción y de los materiales que decidimos y de los procesos de cómo llevamos las arquitecturas a los diferentes territorios, en realidad están haciendo que se agrave el problema, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Y la discriminación de género en la construcción. Esto es un nuevo aspecto de los cambios culturales que estamos buscando incentivar para que estos grupos puedan hacer frente, incluyendo a todas las voces que conforman una comunidad, ¿no? El primero, pues, es la pobreza habitacional, que me parece que casi todas las personas que estamos participando en este congreso podemos reconocer casi de manera inmediata. En particular en el contexto latinoamericano es muy acentuado, y podemos ver cómo esto afecta y merma en realidad las posibilidades de desarrollo de diferentes grupos humanos, pero también cómo estos grupos humanos están siendo canalizados a entender su propio desarrollo como la participación en ciertas actividades que no son sostenibles, como lo son la competencia hipercapitalista, los materiales industrializados en particular. Ahora me voy a enfocar en el tema habitacional y de infraestructuras, los materiales industrializados como un símbolo también de desarrollo, ¿no? Entonces es importante entender ese aspecto cultural de cómo las personas que vivimos en grupos vulnerables y en pobreza acentuada multidimensional, observamos las prácticas de la cultura dominante como hacia donde queremos llegar, ¿sí? Es algo aspiracional, ¿no? Entonces, parte de la lucha hacia hacer frente al cambio climático es también que comprender y que comprendamos todas las esferas de la sociedad, cómo tenemos que participar activamente en la revalorización de estas prácticas sostenibles. La segunda es la pérdida de técnicas vernáculas. Está muy unido con lo que acabo de hablar. Todas estas técnicas que se desarrollaron durante cientos de años y se fueron mejorando durante cientos de años, representan culturalmente el patrimonio arquitectónico de los grupos humanos que habitaban estas zonas. Y bueno, con la globalización y con la expansión de los territorios y el capitalismo desenfrenado y demás, hemos ido de alguna manera quitándole ese significado y esa lógica a habitar los espacios de esta manera, ¿no? Con los materiales locales, por lo que platicaba con anterioridad, que es el deseo de las personas de poder participar en esta cultura global y participar y ser parte y poder tener las comodidades y las cosas que el mundo globalizado ofrece, ¿no? Y en el caso de las personas que habitamos en territorios indígenas o en zonas rurales, esta distancia es súper importante y es muy fuerte y es muy fácil verla. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta actitud hacia la urbanización de las zonas rurales. Y estos modelos de urbanización, que es lo que se está empujando en las zonas rurales como desarrollo. Y parte de lo que nosotros intentamos hacer es decir, esto es al revés.
necesita haber una diversificación de tipos de hábitat, y las zonas rurales y los territorios indígenas y periurbanos y demás son también una forma muy sostenible de habitar, porque tienen un contacto muy directo con la naturaleza y con los procesos de pues cómo generar comida, sustento, vivienda y demás desde el entorno natural y en armonía con el entorno natural. Entonces, lo que intentamos hacer desde la organización es aprovechar ese conocimiento vernáculo de los territorios y resignificarlo, mejorarlo con técnicas mejoradas que nosotros, y procesos que puedan ser más incluyentes, porque, como decía, estos procesos siempre están en constante transformación. Mejorarlos para recuperarlos y resignificarlos como nuevas formas deseadas de habitar. Es decir, que las personas podamos reconocer que habitar de manera sostenible y con materiales naturales es mejor que hacerlo con materiales industrializados. El tercer punto importante de incidencia de programa VACA es el tema de la dependencia. Normalmente, o parte de cómo entendemos los programas sociales, en particular en vivienda y en infraestructuras para el desarrollo en estos territorios, están profundamente ligados a procesos políticos y procesos económicos que no necesariamente están alineados con el desarrollo real y autogestionado y autorreconocido de estos grupos humanos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer a través del proceso de la organización es trabajando desde campo, en conjunto con las personas del grupo humano con el que estemos trabajando, para que puedan autorreconocerse como actores y actrices activos en la transformación de sus territorios y de sus espacios habitables y de desarrollo. Y entonces poder desencadenar un empoderamiento y un autorreconocimiento de las personas para poder transformar su ambiente y poder ser parte de las soluciones y de las arquitecturas que les representan culturalmente, pero que además son adecuadas para sus necesidades. Y como cuarto punto, la discriminación de género en la construcción. Esto es un punto que a mí me gusta mucho platicarles, porque en particular en las zonas rurales y los territorios indígenas vamos a reconocer rápidamente cuando visitamos que estos espacios están siendo poblados mayormente por mujeres, niños y niñas y niñas y personas de la tercera edad, por el tema de la migración. Esta idea de participar en la urbanidad y del factor económico como indicador de desarrollo único es lo que está haciendo que estas poblaciones estén mayormente pobladas por estos grupos, ¿no? Y estos grupos, en particular las mujeres, no se autorreconocen, y muchas veces nosotros tampoco les reconocemos como un grupo que pueda participar en la construcción activamente, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con la organización es, a través de metodologías incluyentes, y reunir a estos grupos para que puedan participar de la construcción, pero también ser parte y una voz activa de establecer cuáles son sus necesidades, ¿no? Y bueno, pues la idea es tener, dentro de estos 4 puntos y muchísimo más, es una metodología de trabajo que permita generar, a través de estas preguntas de cómo podemos hacer que estos grupos, acercarlos hacia la sostenibilidad, acercarles también y acompañarles en el autorreconocimiento y también en las nuevas capacidades para hacer frente a las problemáticas con las que se puedan enfrentar, ¿no? Y bueno, ahora hablando de los objetivos de la organización, lo van a ver un poquito más concreto en los puntos que hablaba, de los puntos de incidencia. El primero es el empoderamiento y reforzamiento de capacidades colectivas. Para la dimensión cultural de la lucha contra el cambio climático, esto es importantísimo. Las personas debemos, de manera colectiva, poder reconocernos como capaces de establecer cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos habitar en nuestros espacios y generar desarrollo en armonía con nuestro entorno natural. Y esto, en los grupos indígenas con los que trabajamos, es
súper palpable. Las personas que habitamos en zonas rurales y en territorios indígenas tenemos una relación muy directa con la naturaleza desde una visión cosmológica hasta el día a día, ¿no? De cómo comemos, cómo habitamos, cómo construimos. Y lo que queremos hacer con estos procesos y estas metodologías incluyentes es que las personas puedan participar en la arquitectura y reconocer sus capacidades de hacer arquitectura culturalmente responsable también y que refleje su cultura, su entorno y su imaginación. Entonces estos procesos lo que ayudan es a que las personas crucemos esa línea en la que nos pensamos y nos reconocemos como no capaces de construir hacia soy capaz de construir algo, ¿no? La inclusión y la participación activa, está ligado hacia la discriminación de género, es este punto en el que lo que buscamos es que las personas del territorio participen activamente en la transformación de sus espacios para poder hacer frente también al asistencialismo, es decir, no viene alguien de fuera y me dice, esto es lo que vas a hacer y este es el único modelo que hay de casa que puedes tener y estos son los materiales, sino al revés, es decir, nosotros como organizaciones de la sociedad civil y como todos los grupos que trabajamos en desarrollo habitacional y de infraestructuras en estos territorios, debemos acercarnos para escuchar, para invitar a la participación y desde ahí desarrollar los proyectos. La apropiación y pertenencia es bien importante en la parte de la sostenibilidad para poder asegurar que los esfuerzos que realizamos en estos espacios se mantengan y puedan generar impactos positivos mucho más amplios a futuro. Y esto es un concepto muy sencillo, es si a ti te cuesta trabajo y estás poniendo tu esfuerzo, tu sudor, tu cansancio en construir estos espacios, sucede un proceso de apropiación en el que te significan algo, son tuyos desde diferentes niveles. Y eso lo que va a hacer es que pues vas a tener mucho más cuidado con ellos, vas a saber cómo mantenerlos en el tiempo, ¿no? En cualquier tipo de proceso que se necesite o ampliarlos también como para las nuevas actividades que puedas autorreconocer que necesitas, ¿no? Pero esto es una cosa importantísima que no se está siguiendo en la mayoría de los apoyos hacia el tema de vivienda y de infraestructuras en estos territorios. Las personas no formamos parte de los procesos y por ende esas edificaciones que no son culturalmente sensibles y que no son microclimáticamente adecuadas no nos significan nada. Y entonces todo ese esfuerzo y todos esos recursos se pierden o se disipan con el tiempo justamente por este factor. La otra parte que hacemos es el aprendizaje e investigación de técnicas sostenibles. Entonces, las técnicas vernáculas que existen en los territorios, hay muchos aspectos que se pueden mejorar para que funcionen mejor en el tiempo, para que funcionen mejor microclimáticamente, para que sean más seguras en el caso de sismos o de desastres naturales. Y el proceso de aprendizaje, de enseñanza, que es de dos lados, es mutuo, busca poder darle ese extra, porque también tenemos que reconocer que los materiales naturales que existían en muchos de los territorios ya no están disponibles por justamente esa sobreexplotación del entorno natural que hemos visto, pues por lo menos en los últimos 100 años indiscriminadamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en Programa Vaca es, a la vez que estamos construyendo, estamos investigando en formas de construir, en técnicas constructivas y en formas de organización comunitaria para poder implementar estas construcciones con grupos humanos que normalmente no participan en la construcción. Y esto incluye también a voluntarios que vienen de diferentes partes del mundo, de diferentes estados, de diferentes contextos también, para que comprendan estas técnicas desde su base, para que puedan replicar estos conocimientos en sus entornos específicos, sobre todo cuando se trata de arquitectos y diseñadores, y también para que puedan comprender otras formas de habitar. Y nosotros siempre realizamos la arquitectura desde su entorno. Nosotros no
nosotros no llegamos a un espacio con un proyecto. Se llega con una metodología y a partir de entablar estos procesos de comunicación participativa, encontrar la forma en la que estos edificios pueden manifestarse, ¿no? Respondiendo a los materiales específicos de las personas, a sus necesidades autorreconocidas, a sus capacidades colectivas e individuales, y también al aspecto de la arquitectura como expresión cultural del territorio. Y esto es una parte importante, que es el proceso de diseño como detonante de la imaginación. Una de las afectaciones más grandes del modelo actual es que le quitamos a las personas ese poder de autorreconocerse como arquitectas o como diseñadoras, y todo ese proceso de imaginación de cómo podría ser mi espacio y cómo podría ser mi comunidad y cómo podría también impregnar parte de mi personalidad y mi individualidad en esto, ¿no? Y eso está profundamente ligado con la belleza y con la capacidad de las personas de poder, a través de la imaginación, generar espacios, expresiones culturales y artísticas que le dan un toque muy particular a las expresiones de nuestros territorios, en particular con la arquitectura, ¿no? Básicamente, cuando vamos a algún pueblo que nos gusta mucho, que es muy bello, podemos reconocer las diferencias entre los diferentes lugares a los que visitamos a partir de esos pequeños aspectos de imaginación y de adecuación de las arquitecturas. Y queremos nosotros, a través de nuestros procesos y las metodologías, regresar ese espacio de imaginación a las personas. Y como decía, pues la belleza como un valor y no como un agregado. En nuestros proyectos lo que estamos buscando es desde el inicio, desde la parte de diseño, que esas expresiones de belleza, que esos descubrimientos de la arquitectura como expresión cultural de un territorio, estén ahí como esencia de los edificios y de los espacios que realizamos. Y no como después, pues píntale aquí para que se vea bonito, sino desde un inicio poder entender el entorno, cómo se mueve la luz, cómo se mueve el sol, cómo se mueve la brisa o la apertura hacia la vista de un árbol, o los materiales en sí mismos, cómo reaccionamos ápticamente hacia ellos, que siempre esté esa sensibilidad para que estas arquitecturas puedan ser bellas y por ende ser un referente cultural, y también que las personas puedan entender sus materiales locales y esas técnicas regionales como capaces de generar un espacio de deseo, de belleza y de disfrute. La búsqueda de construir pluralidad es importante en la lucha contra el cambio climático, porque necesitamos entender que los diferentes territorios y los diferentes grupos humanos tienen muchísimos conocimientos que pueden aportar y tienen formas diferentes de acercarse a la sostenibilidad y a la utilización óptima de sus recursos. Y esta pluralidad nos puede ayudar también a aprender de diferentes culturas y de diferentes territorios cosas nuevas que podemos aplicar desde en centros urbanos hasta en megaproyectos o en proyectos de mediana escala o en proyectos tan puntuales como son los que nosotros realizamos. Como referencia les voy a poner algunos proyectos que hemos realizado. Este es el Centro Comunitario de Mujeres y Maíz en Amatenango del Valle, en Chiapas, en los Altos de Chiapas. Y este proyecto se construyó con un grupo de mujeres que se dedican a la conservación del maíz criollo orgánico del territorio. Y junto con ellas construimos esta casa comunitaria que sirve como escuela, sirve como un lugar para recibir personas, para enseñarles sus procesos, y también sirve como una clínica comunitaria con medicina natural, que ellas mismas autogestionan este proceso, ¿no? Este proyecto, la vivienda de reconstrucción post-inundación en Tamil Nadu, en India, es importante para nosotros mostrarlo porque podemos enseñarles cómo a través de una metodología flexible como la que tenemos en Programa Vaca y la que utilizamos en campo, podemos hacer frente a necesidades de diferentes territorios. Amatenango del Valle es un sitio muy particular, bien diferente a Tamil Nadu, ¿no?
Entonces, también las expresiones arquitectónicas que podemos ver como resultado son completamente diferentes, ¿no? Desde los materiales naturales hasta cómo responden socialmente a la utilización del espacio. Este es el Centro Comunitario Wixárika en La Cebolleta, en Jalisco. Aquí también trabajamos con un grupo de mujeres, de 7 mujeres, para construir esta edificación que incluye un auditorio, cine, más o menos, una clínica comunitaria de medicina natural y una tienda taller. Entonces es un centro para la exploración cultural, para el conocimiento y para que las personas puedan reunirse. En particular en este territorio están muy aisladas las familias alrededor de todo el espacio. Entonces quisimos junto con ellas hacer un centro gravitacional un poco para que hubiera contacto y para de esa forma reforzar las capacidades colectivas, ¿no? y el entendimiento colectivo de la comunidad. Este es el centro de teñido de la lana tradicional en Chamula, en Bautista Chico, en los Altos de Chiapas. Este lo hicimos en conjunto con una organización que se llama El Camino a los Altos, que se dedica al textil tradicional maya. Y es una técnica típica de la región, que es el bajareque con aspectos mejorados para que pudiera ser más resistente, para que también lograra microclimáticamente ser más eficiente y también generar nuevas expresiones de belleza desde la arquitectura, ¿no? Y bueno, en particular ahora voy a hablar del proyecto de vivienda reconstrucción en Santiago Niltepec, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Este proyecto lo realizamos después de los sismos de 2017 y fue como parte del esfuerzo de la organización de tratar de hacer frente a las necesidades habitacionales que se estaban manifestando en todos los territorios afectados, pero también hacerlo con esos puntos que hablamos antes, ¿no? Que es tratar de no destruir el patrimonio arquitectónico de los territorios, que era lo que estábamos viendo como una de las consecuencias de estos sismos. Las casas se cayeron, los espacios sufrieron diferentes afectaciones por un fuertísimo sismo, y llegó una serie de proyectos inmensos de masa, de destruir todas estas arquitecturas vernáculas y reemplazarlas con unas arquitecturas que no son adecuadas culturalmente ni microclimáticamente, simplemente como construcción en serie en modelos únicos, que no responden ni a las necesidades de las personas, de las diferentes familias, ni tampoco al clima ni a los materiales naturales. Entonces, desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático, este sismo abrió un espacio para la destrucción de estos conocimientos que a la larga pues afectarán a las personas y a todos nosotros, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer con este proyecto es cómo podemos utilizar el conocimiento vernáculo, hacer frente a las necesidades inmediatas de las personas que habían perdido su patrimonio después de estos sismos, transformar también las técnicas que estaban utilizando para que fueran más sismo resistentes y a la vez encontrar unas arquitecturas que pudieran responder a todos los puntos que he estado platicando. Nuestra metodología de ecodiseño y construcción solidaria busca hacer esto, y lo que hacemos es partir los procesos en diferentes etapas para que todas las personas podamos encontrarnos al final con los resultados, pero en el proceso poder acompañarnos unas a otras y así reforzar las capacidades colectivas, reforzar la construcción solidaria y que las personas puedan reconocer desde los materiales naturales y las técnicas locales cómo pueden hacer frente sin la necesidad de recursos monetarios, créditos u otras formas de hacerse de la vivienda, ¿no? Para los que estuvimos cerca del proceso de reconstrucción, sabemos que hubo una serie de fondos que eran limitados y que había ciertas pautas y normativas que no acercaban a la construcción natural y a las personas a poder autogestionar y autodefinir sus viviendas. Y que pues por la cantidad de gente que se vio afectada, se optó por un modelo de
de réplica de un modelo que, como ya había dicho antes, no funciona, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue juntar a diferentes familias que estaban afectadas y que no habían logrado participar en estos proyectos de lo que ellos le llaman las casas gratis, y poder juntarlas y hacer estos grupos de familias para que pudiéramos construir todas juntas en las familias, las casas de todos, ¿no? Y para esto hacemos un proceso de diseño participativo. ¿Por qué es importante esto en el contexto de la dimensión cultural de la lucha contra el cambio climático? Es porque en realidad el proceso más importante para esa lucha es el proceso de educación y compartición de conocimientos y transferencia tecnológica. Es decir, que desde la raíz, desde lo que pensamos y creemos y sabemos, salgan todas estas respuestas que nos lleven hacia una sociedad más sostenible. Si nosotros no compartimos los conocimientos, esta transformación no va a suceder, porque es desde el autorreconocimiento y desde tu capacidad de entender que puedes, ¿cómo decirlo? Que puedes lanzarte a ser parte de estos procesos sostenibles. Si tú no entiendes realmente cómo funciona una construcción con tierra y por qué estos suelos crudos son una mejor respuesta para que no tengas que tener aires acondicionados o ventiladores todo el tiempo, para que puedas vivir más cómodo y para que no te cueste tanto dinero poder construir tu patrimonio y que además no afecte a tu entorno natural, necesitas poder entenderlo desde vivirlo, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es invitar a las personas y a las familias que participan a dar todos los pasos junto con nosotros para que podamos todos tener el mismo entendimiento. Es decir, acercarnos a través de este proceso de diagnóstico con las mismas herramientas a entendernos, a generar este diálogo y entender el espacio y las oportunidades del espacio para que desde ahí salgan los proyectos y las expresiones culturales como lo es la arquitectura, ¿no? Utilizamos diferentes metodologías para esto. El punto de este proceso participativo es que en lugar de, como arquitectos, nada más hagamos planos, que no son una herramienta útil en realidad en campo para este tipo de actividades, y simplemente transformar los procesos de diseño para que todas las personas podamos entendernos y podamos entender lo mismo, detonando el proceso de imaginación, y hacer un seguimiento para que podamos entender todas las personas ese lugar en específico, ese territorio en específico y ese predio en específico. Entonces hablamos de sombra, de sol, de vientos, todas estas cosas que como personas podemos captar y comunicar de manera más eficiente que si lo hiciéramos a través de, por ejemplo, planos, ¿no? Que es un lenguaje súper técnico. Y entonces todas las personas participamos en todos los procesos de diseño de construcción, desde la toma de decisiones para cuál va a ser el proyecto, el trazo específico en el sitio, la construcción y todos los procesos hasta llegar a la finalización de la vivienda. Aquí, por ejemplo, en el trazo participativo utilizamos diferentes herramientas para que entendamos la dimensión de los espacios todas las personas. Por ejemplo, una silla o una hamaca o la mesa del comedor familiar de la casa que se perdió, colocarla en estos espacios y trazar alrededor de el programa arquitectónico. Aquí hay una parte importante que es cómo diseñamos a partir de los materiales naturales y las técnicas vernáculas, pero con la realidad natural actual. Muchos de los árboles, en el caso de la madera, que antes se utilizaban para generar la vivienda, ya no existen por la sobreexplotación. Entonces los elementos de madera que podemos encontrar en diferentes territorios, en particular en Iltepec, son mucho más cortos y mucho más esbeltos que lo que se utilizaba con antelación, que es como los horcones y columnas de volúmenes de madera muy importantes. Estos ya no existen. Entonces, ¿cómo podemos ligar la arquitectura vernácula y la utilización responsable de los recursos con todo su bagaje histórico, mejorarla para que funcione y sea más sismo resistente, pero utilizando materiales
diferentes o cuyas dimensiones son diferentes a las de las arquitecturas vernáculas. Y bueno, todo después este proceso de diseño participativo culmina en un dibujo idea, que es lo que nos ayuda a explicar más o menos cuáles son los principios y cuáles son los elementos que se van a acabar construyendo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del proceso constructivo de la casa de la familia de Alberto y Epifania, en el que pueden ver a través de las fotografías más o menos cómo podemos ir haciendo un programa arquitectónico que responda a las necesidades específicas de la familia con los elementos que tenemos ahí, sin la necesidad de planos y renders y maquetas sofisticadas, ¿no? Y bueno, aquí está un poco más cómo se llegó a ese diseño junto con la familia. Y aquí vamos a ver 3 diferentes planos que están hechos a posteriori, de cómo quedaron las viviendas y cómo se solucionaron las viviendas, específicamente cómo respondimos a través de este proceso de diseño a cómo iba a habitar cada una de las familias, porque todas las familias eran diferentes, diferente cantidad de personas, diferentes edades, diferentes actividades y diferentes formas de relacionarse, ¿no? Y cómo estas arquitecturas pueden mantener ciertos valores continuos, es decir, todas las viviendas se construyen con la misma técnica y con los mismos procesos constructivos, pero dando como resultado un objeto arquitectónico diverso, ¿no? Aquí la casa pasada, esta es de Rigo y de Berta. Como pueden ver, hay un núcleo de habitaciones y la cocina separada que se une a través de un corredor o de una terraza abierta por 2 frentes que permite que el viento pueda cruzar mucho mejor, que esto es una modificación de la arquitectura vernácula del territorio, porque antes se utilizaban estos pórticos, pero estaban bloqueados en la parte de atrás por la fachada principal. Nosotros la abrimos para generar mucho más viento, ¿no? Esta es la casa que vimos en el ejemplo de Beto y Epifania. Y este es un conjunto multifamiliar, que son 2 familias que habitan en el mismo predio, y cómo pudimos ligar el programa arquitectónico a través de 2 construcciones que tenían existentes que recuperamos. Y bueno, pueden conocer mucho más de este proyecto en nuestra página, se los voy a poner al final, pero lo que es importante es entender el acercamiento a través de la metodología participativa. Los materiales que utilizamos en este proyecto, como en todos, no son materiales industrializados, no utilizamos concreto, no se necesita utilizar concreto, ni castillos de acero, ni losas de cemento y demás. Utilizamos solamente materiales naturales y estucos o cal como los morteros para las cimentaciones, ¿no? Y lo que hacemos junto con las familias es acompañarnos, porque ellas también reconocen en su territorio estos materiales, a poder recolectar esos materiales que están de manera gratuita, de manera abierta en los territorios, y cómo poder aprovecharlos para reducir el costo de las viviendas, reducir importantemente el impacto ambiental y la contaminación que genera la construcción, y así poder acercar a las personas a entender que en su entorno pueden encontrar lo que necesitan para mejorar, ampliar, modificar su vivienda con el tiempo. Y esto lo que ayuda es, 1, a tener menos impactos de contaminación en los procesos de construcción, a liberar a las personas de los aspectos monetarios, crediticios y demás, para poder hacerse de su patrimonio, y también a incentivar que las personas participemos en la construcción de nuestra vivienda, que es como se hacía históricamente. Es importante hacer notar que la distancia de tiempo entre estas prácticas de construcción y la contemporaneidad no es tanta. La separación en México en particular de las personas que sabíamos construir y que construíamos históricamente de esta forma, que los abuelos construían de esta forma, y la nueva generación,
es solamente es una generación de distancia. Entonces ese conocimiento y ese haber vivido la experiencia de estas arquitecturas no se ha perdido por completo. Aquí quiero hacer notar una cosa. Eso nos ha ayudado a romper con la falacia que muchas veces escuchamos en los programas de ayuda social, que es que las personas no quieren construir con barro, las personas quieren bloque. En nuestra experiencia durante 8 años y trabajando en muchísimos contextos, eso no es real. Las personas reconocen a los materiales naturales como algo que es mejor que el material industrializado. Siempre, en todos estos territorios donde hemos trabajado, las personas nos lo dicen. Es que las casas de barro son más frescas, es que son mucho más a gusto, ¿no? Son más calientitas en el caso de invierno o climas fríos, ¿no? La diferencia es que los procesos para hacerse de este patrimonio, de estas casas o de estos espacios, están ligados con el asistencialismo y los programas de gobierno o de diferentes organizaciones que están impulsadas por industria, sobre todo la industria de la construcción, el caso de los cementantes o de los aceros y demás, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que las personas no reconocen los beneficios de la construcción natural y entonces por eso tenemos que movernos hacia los materiales industrializados o a incluir cementantes dentro de las técnicas de suelos crudos. Esto es completamente falso y completamente innecesario. Solamente sube los costos de producción y de construcción y no es necesario que lo hagamos. La cosa es que normalmente pensamos en la vivienda como algo que se compra o que se adquiere de cierta forma, no en algo en lo que necesariamente participamos. Entonces, si utilizamos materiales naturales y metodologías de construcción participativa, modificando los procesos para que sean incluyentes, las personas podemos participar en construir nuestra vivienda en mucho menor costo, mucho más rápido, respondiendo a nuestras necesidades específicas, es decir, que no hay que tener un modelo único de casa o de espacio de desarrollo o de espacio productivo o de taller. Y que además esto no necesariamente significa que yo tengo que tener un montón de dinero para poder acceder a esto. En los procesos, bueno, pues como les contaba, el programa VACA lo que busca es que sean incluyentes y las mujeres están siempre presentes y son las principales impulsoras de la reconstrucción de sus espacios, en el caso de Santiago Niltepec, y de los talleres que hacemos y los centros comunitarios que hacemos alrededor de diferentes territorios. Las mujeres son las primeras en ser súper entusiastas y en lanzarse al proceso de construcción. Tanto las mujeres de los grupos beneficiarios como en el caso de voluntarias. También podemos ver esto, y es importante notarlo, en identidades transversales, identidades horizontales, es decir, no solamente hombres cisgénero, sino otras identidades que participamos y que queremos participar en estos procesos que normalmente no se piensa que somos parte de ellos, ¿no? Entonces, esto es importante que sepamos, es cómo podemos hacer que estos procesos incluyan a todas las personas, a todas las identidades, porque eso enriquece el proceso de conocimiento, el proceso de transferencia tecnológica, el proceso de ideas, porque todo el mundo, todas las personas podemos aportar algo en cuanto a ideas o en cuanto a formas que podemos encontrar mejores o mejores en ese contexto específico. Y todas podemos autorreconocernos como capaces de participar en esto y encontrarnos a nosotras mismas ahí dentro, reconocer nuestro propio valor dentro de un contexto social, ¿sí? Es decir, que todas las identidades podemos encontrar nuestro lugar dentro de una comunidad. Aquí podemos ver un poco los procesos y el más obvio del cual puedo hablar es el romper la barrera entre hombres y mujeres y cómo los hombres construimos y las mujeres no, y en realidad reconciliar estos dos mundos y esta división cultural que hemos creado en la modernidad en realidad. Y cómo podemos hacer frente a eso,
y cómo los hombres y las mujeres pueden, a través de este proceso de esfuerzo y de autoayuda y de cooperación, resignificar a su pareja, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, y cómo también puede eso afectar a cómo se perciben dentro del núcleo familiar los hijos y las hijas y las hijes, también como capaces de participar en todo esto. Es decir, la transformación social y cultural es el aspecto más importante que nos va a llevar a que estas técnicas de construcción natural y este habitar sostenible verdaderamente se pueda adoptar profundamente dentro de las familias, dentro de las personas y dentro de las sociedades, ¿no? Aquí les voy a pasar ya para acabar, que esto está un poco largo, algunos de los resultados que tuvimos en Santiago Niltepec. Del lado izquierdo pueden ver la casa de Rigo y Berta, en cómo vivían antes, esta vivienda que pueden ver que está cuarteada, de hecho estaba bastante hundida por el sismo, no eran condiciones adecuadas para poder tener una habitabilidad básica, y al fondo pueden ver cómo quedó la casa que construimos juntas. Y aquí pueden ver un poco más a la familia y habitando el espacio, ¿no? Entonces, aunque parezcan muy diferentes estas arquitecturas, funcionan básicamente igual a nivel microclimática, funcionan mejor en aspectos estructurales y en algunos aspectos de ventilación y de iluminación, por ejemplo. Y esto lo construyeron personas que no habían tenido experiencia anterior en construcción. Es decir, voluntarias y la propia familia. Más o menos así queda. Y esta vivienda, como las otras que les voy a mostrar, se ocupa o se utiliza en función de cómo vivimos las familias. No un modelo específico replicable, sino cómo esa familia en particular habita el espacio y cómo su predio además también lo permite. Acá abajo tenemos el multifamiliar que les contaba, que son dos familias viviendo en un mismo predio y que comparten algunos aspectos. Ahí podemos ver interiores con la nueva cocina sostenible, libre de humo, para que las mujeres dejen de respirar el humo que tiene un montón de afectaciones a la salud, pero que también tiene afectaciones sociales. Y bueno, ¿no? Más o menos así queda. Aquí arriba, perdón, regreso, en la parte inferior izquierda pueden ver cómo mejoramos estructuralmente una vivienda que ya existía, que estaba dañada por el sismo, y cómo a través de la adición del estuco, de cimentaciones y de algunos revocos, ayudamos a que esa vivienda que está construida de manera vernacular pueda mantenerse en el tiempo. Y acá tenemos casa de Beto y Epifania, que si pueden ver, todas las casas de las que les estoy hablando son completamente diferentes en su configuración, en su programa arquitectónico. Y esto se puede lograr. No es cierto que para que sea eficiente o que sea fácil, solamente podemos hacer un modelo. En realidad se puede hacer arquitecturas que sean bellas, bueno, a mí me parece que son bellas, que respondan microclimáticamente, que utilicen materiales naturales, que sean de bajo costo y que además todas sean diferentes en función de cada una de las familias. Este proyecto se construyó en 4 meses con voluntarios y las familias, que fueron 4 familias que participaron en el proyecto. Y el costo por vivienda más o menos oscila entre los 110 y los 120 mil pesos por vivienda. Y los metros cuadrados construidos superan los 80 metros cuadrados. Entonces estamos logrando hacer a la mitad del costo de una vivienda de bloque, que son las viviendas de más bajo costo que había en el territorio, que se estaban impulsando a través de constructoras, ¿sí? Que son de menos de 40 metros cuadrados, 36 metros cuadrados en promedio, con materiales industrializados que cuestan 240 mil pesos con 120 mil pesos de fondos federales. Y bueno, hay muchos aspectos de esa parte que se tendrían que tocar más puntualmente, pero bueno, normalmente esas viviendas, costo neto, son de 240 mil pesos. Nosotros logramos una vivienda de 80 metros cuadrados, el doble,
con la mitad o hasta un poco menos del costo de la vivienda industrializada. Esto en 4 meses y utilizando materiales naturales locales que se pueden encontrar de manera gratuita o a muy bajo costo, con construcción participativa, es decir, que las propias familias son parte de todos los procesos, haciendo arquitecturas únicas y que responden a las necesidades de cada una de las familias. Y todo esto, pues, gracias a la implementación de una metodología abierta y de trabajo de campo. Este es como queda la casa. Y bueno, ya para terminar esta charla, y les agradezco que hayan pasado este tiempo conmigo, quiero hablar hablando de la dimensión cultural, de qué se trata en realidad la sostenibilidad. La sostenibilidad se trata de la inclusión. Y la sostenibilidad, para hacer frente al cambio climático, necesita que haya muchas voces y que las personas podamos participar, hablar desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, y también que se nos incluya en estos procesos de aprendizaje para poder encontrar maneras sostenibles que nos permitan un desarrollo real y un desarrollo autogestionado y autorreconocido que incentive la pluralidad y en el que las personas podamos reconocernos como valiosas y como actores y actrices activas que podemos formar parte de esta nueva ola de transformación social que permita hacer frente a la pobreza, hacer frente a la sobreexplotación, hacer frente al cambio climático. Les invito a que nos conozcan un poco más en la página de internet que va a estar al final, que es programavaca.org.mx. Les invito por favor a participar en este tipo de procesos y a encontrar que dentro de esta búsqueda y esta lucha en contra del cambio climático, uno de los hallazgos más importantes es que nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, que no estamos soles, y que hay un montón de personas allá afuera que tienen las mismas curiosidades, las mismas ansiedades también que nosotros, y que podemos generar una nueva cultura colectiva multicultural en el que podemos entendernos entre nosotros mucho más y encontrarnos y reflejarnos en personas que son de culturas y de territorios y de ideas completamente diferentes a lo que nosotros conocemos, y desde ahí poder compartir conocimiento. Y es así como realmente podemos hacer frente a los retos del cambio climático y los retos sociales del cambio climático que se avecinan. Les agradezco muchísimo por escucharme y cualquier cosa pueden encontrarnos en programavaca.org.mx, en todas nuestras redes sociales como Programa Vaca. Y espero les haya sido de interés y poderles conocer pronto, preferentemente en campo y construyendo. Muchas gracias.